De entre todos los misterios que guardan las antiguas civilizaciones, sin duda, la isla de Pascua y la leyenda del pueblo Rapa Nui es uno de los más fascinantes. Ubicada en la Polinesia, en mitad del vasto océano Pacífico, la tierra habitada más cercana es a 2000 kilómetros el territorio británico de las Islas Pitcairn y se aleja nada menos que 3700 kilómetros de la costa chilena, lo que convierte a Rapa Nui en uno de los puntos habitados más aislados de todo el mundo, algo que añade a su historia todavía más halo de leyenda. El nombre Rapa Nui, que significa Rapa Grande, fue otorgado por navegantes tahitianos en el siglo XIX, quienes encontraron semejanzas entre la isla y Rapa, ubicada en la Polinesia francesa, conocida también como Rapa Iti o Rapa Pequeña. Sin embargo, aunque el término Rapa Nui se adoptó para referirse tanto a la isla como a su pueblo aborigen, ese no es su nombre original. En el idioma autóctono, los antiguos habitantes llamaban a la isla Tepito o Tejenua, que se traduce como el ombligo del mundo, o Matatequirranqui, que significa ojos que miran al cielo. Durante un breve periodo, la isla fue conocida también como Isla de San Carlos, nombre otorgado por el navegante español Felipe González de Aedo en 1770 en honor al rey Carlos III. No obstante, el nombre con el que la conocemos hoy se debe al navegante neerlandés Jacob Roggeveen, quien la avistó el 5 de abril de 1722, el domingo de Pascua de Resurrección. En neerlandés la llamó Pas Island, que posteriormente se tradujo al español como Isla de Pascua. Con este nombre y sus traducciones al resto de idiomas es como se conoce a la isla de Pascua en la actualidad. Los habitantes de este lugar, con independencia de su origen étnico, reciben el gentilicio de pascuenses. La isla de Pascua pasó a pertenecer oficialmente a Chile el 9 de septiembre de 1888, cuando el jefe Rapa Nui, Atamu Tequena, firmó el tratado de anexión con el capitán chileno Policarpo Toro. Este tratado, conocido como el Acuerdo de Voluntades o Acuerdo de Cesión, marcó la incorporación de la isla al territorio chileno. Como es sabido por todos, lo más célebre de Rapa Nui son las casi 900 estatuas antropomorfas que hay repartidas por toda la isla, los famosos moai. Estatuas hechas en su mayor parte de toba volcánica, una roca formada por la compactación de cenizas volcánicas. Este material proviene principalmente de la cantera del volcán Rano Raraku, que fue el principal lugar de extracción y tallado de las estatuas. A lo largo del documental profundizaremos sobre el origen y desconocido significado de los moais, así como el espinoso asunto de su traslado y su antigüedad real, que como veremos plantea más preguntas de las que la cómoda hipótesis oficial quiere hacernos creer. El origen del pueblo Rapa Nui está envuelto en misterio. Algunas teorías, como la propuesta por el científico noruego Thor Heyerdahl, sugieren que los habitantes de la isla de Pascua llegaron desde el este, provenientes del continente americano. Heyerdahl intentó demostrar esta hipótesis a través de su célebre travesía en la balsa Kon-Tiki, con la que realizó una travesía que cruzó el Océano Pacífico desde Perú hasta la Polinesia francesa. Aventura que dejó reflejada en un maravilloso libro que os animo a leer. Otro dato que apoyaría la hipótesis de Heyerdahl se encuentra en una de las plataformas ceremoniales de la isla, los llamados ajus. Hablamos del Aju Tajira en la zona de Binapu, que tiene un asombroso y peligroso parecido con las construcciones encontradas en el altiplano andino. Tal vez se trate de una simple casualidad, pero la similitud es cuanto menos digna de ser mencionada. Luego visitaremos este aju con más detenimiento. Pese a ello, hay que destacar que análisis de ADN realizados en los restos humanos hallados por Heyerdahl arrojaron resultados que conectan a los pascuenses directamente con el pueblo polinesio. También el célebre capitán Cook notó la similitud de la lengua Rapa Nui con las lenguas habladas en la Polinesia. Por lo tanto, la teoría más aceptada apunta a un origen polinesio desde el oeste. Esta versión además se alinea con las tradiciones orales del pueblo Rapa Nui que narran la mítica migración, liderada por Hotumatua desde la legendaria tierra de Hiva, algo que nos conecta directamente con épocas antediluvianas como ya abordamos en un vídeo anterior del canal. Según las tradiciones pascuenses, Hiva habría sido la tierra ancestral de los Rapa Nui, pero su inminente hundimiento en el océano habría forzado a estos a emprender una migración en busca de un nuevo lugar en el que asentarse. Aunque quién sabe, tal vez ambas hipótesis son ciertas y la isla de Pascua estuvo habitada por visitantes provenientes desde ambos lados.
El asunto de la navegación es uno de los misterios de la isla de Pascua. Los primeros pobladores de Rapa Nui, llegaran de donde llegaran, lo que es seguro es que lo hicieron por mar recorriendo una gran distancia. Esto supone unos conocimientos muy avanzados en navegación, por lo que es lícito preguntarse qué les pasó. Como vamos a ver a continuación, llegado un momento, la isla se hizo prácticamente inhabitable. ¿Por qué no fueron capaces de abandonarla? ¿Perdieron ese conocimiento en navegación con el paso del tiempo? ¿O tal vez la cultura Rapa Nui no colapsó de la manera que plantea la teoría oficial? Para quien no la conozca, cabe decir que la hipótesis oficial se apoya en la creencia local de que Rapa Nui era la única tierra emergida del mundo y que por eso sus habitantes nunca la intentaron abandonar. Como en toda la Polinesia, en la isla de Pascua el culto a los antepasados era un asunto al que los Rapa Nui prestaron mucha atención. Los Rapa Nui creían que el mana o energía espiritual de las personas continuaba existiendo después de su muerte y que tenía la capacidad para influir en los acontecimientos incluso mucho tiempo después de su fallecimiento, creencia en la que se apoyan los arqueólogos para explicar la construcción de los moais. Al momento de morir un Ariki, o jefe de una tribu, se mandaba esculpir una estatua que luego sería trasladada hasta la aldea correspondiente para que proyectase sobre sus habitantes su mana o poder sobrenatural a través de su mirada. Lo cierto es que los moais siempre se colocaron mirando hacia el interior de la isla, como si su objetivo fuera el de extender sobre ellos un manto protector, no para protegerlos de amenazas externas. O quizás esta amenaza provenía del interior. Fuera cual fuera el motivo, y dejando a un lado argumentos romantizados, la realidad es que no se tiene ninguna certeza de por qué se construyeron las estatuas y por qué éstas miran hacia el interior y no hacia el mar. También hay que decir que no exactamente todos los moais miran hacia el interior. Los 7 erigidos en el Ajo Akibi están mirando hacia el mar. La creencia oficial es la de que estos 7 moais representan a los exploradores enviados por Hotumatua para buscar una nueva tierra antes de que los primeros colonos llegaran a Rapa Nui. Pero no hay pruebas que respalden esta hipótesis, que es meramente especulativa. Una característica particular del Ajo Akibi es que los 7 moais son del mismo tamaño y se enfrentan exactamente a la puesta de sol durante el equinoccio de primavera y tienen la espalda al amanecer durante el equinoccio de otoño. Esta característica astronómicamente precisa únicamente se da en este lugar de la isla. Como vemos, otro ejemplo más de la obsesión de las culturas antiguas por la medición de los solsticios y equinoccios, algo para lo que no es necesario construir estatuas o edificaciones megalíticas. Este tema, el de la obsesión de las civilizaciones antiguas con los solsticios y equinoccios, ya lo hemos abordado en profundidad en otro vídeo del canal. Sea cual sea el significado de los moai, su tallado no implica ningún misterio, pues la toba volcánica es un material relativamente fácil de tallar. Sin embargo, su traslado y manipulación es otra historia que luego abordaremos. Otra cosa de la que no se tiene certeza es la del motivo del declive de la civilización Rapa Nui, ya muy mermada antes de la primera visita de los europeos. Se cree que el pueblo Rapa Nui sobreexplotó la isla, originando grandes guerras entre ellos por el control de los recursos, llevándolos casi a su completa autoaniquilación. También se cree que entre los siglos XV y XVIII la isla de Pascua sufrió una crisis de sobrepoblación, que originó escasez de recursos y provocó conflictos entre las 12 tribus que la habitaban. Asimismo, se dice que durante estos periodos de guerras, sus habitantes comenzaron a vivir en cuevas, para protegerse de las incursiones de grupos enemigos, que en ocasiones se realizaban con el objeto de practicar el canibalismo debido a la inanición que sufrían, algo que se ve brillantemente reflejado en algunas esculturas que muestran a hombres extremadamente delgados y en estados de hambruna extrema. Otras fuentes postulan teorías totalmente especulativas, que no se sustentan con ninguna prueba, y consideran que las tribus iniciaron una competición para erigir el mayor número de moais, utilizándose grandes cantidades de madera para su transporte. Este hecho desembocó en la deforestación del lugar, lo que impidió construir canoas con las que poder pescar, provocando así la guerra civil. Efectivamente, el lugar está prácticamente deforestado. Lo que no está tan claro es que el motivo se debiera a la obsesión de los Rapa Nui por construir moais cada vez más grandes, sino que tal vez el motivo real sea más prosaico y menos legendario. Otra hipótesis sugiere que la guerra acabó con la aparición de un nuevo ceremonial,
el del Tangata Manu o hombre pájaro, en el que los representantes de diferentes clanes competían por ser el primero en volver del islote Motunui con un huevo del pájaro autóctono de la isla, el Manutara, y así convertirlo en hombre pájaro por un año, y darle al clan la posición predominante durante ese periodo. La competencia del hombre pájaro se siguió realizando hasta la llegada de los misioneros católicos en 1864. De todas formas, lo poco que se conoce de las tradiciones y costumbres Rapa Nui se debe básicamente a los relatos de las diferentes expediciones europeas realizadas en el pasado, por lo que la única certeza es que no hay certezas. Como hemos mencionado, el primero en llegar fue el explorador holandés Jacob Roggeveen, el domingo 5 de abril de 1722, y como ese día era domingo de Pascua, bautizó a la isla con el nombre de Isla de Pascua. El holandés solo permaneció un día en tierra, pero la isla ya quedó cartografiada para siempre. Pasaron casi 50 años hasta la llegada de nuevos barcos europeos. Esta vez, la expedición española, ordenada por el virrey del Perú, Manuel de Amat y Junyent, bajo el mando de Felipe González de Aedo, llegó en 1770, con el fin de reclamar el territorio para España. Los isleños no opusieron resistencia, incluso algunos jefes firmaron un contrato para formalizar el dominio español, siendo este el primer documento escrito conocido en el que aparecen los signos rongo rongo, el enigmático lenguaje de la isla al que luego le dedicaremos un apartado. La isla fue rebautizada con el nombre de San Carlos en honor al rey Carlos III, y después de 6 días, la expedición se marchó y nunca nadie regresó para hacer efectivo el dominio español sobre la isla. 4 años más tarde, en 1774, el famoso explorador inglés James Cook llegó a bordo de la Resolution, con la esperanza de abastecerse de alimentos y agua. Pero le fue imposible porque encontraron una isla prácticamente desolada. Cook estaba familiarizado con otros pueblos de la Polinesia, por lo que llegó a la conclusión de que los Rapa Nui pertenecían a la misma etnia. El aislamiento de la isla y el hecho de que España no ejerciera su soberanía de forma efectiva la convirtió en un blanco fácil para los esclavistas. Uno de los peores momentos de la historia de Rapa Nui, y que casi extingue definitivamente su cultura, fue cuando en 1862 traficantes peruanos incursionaron en la isla, tomaron como esclavos a más de 1 millar de Rapa Nui y los llevaron a trabajar a los depósitos de guano de Chincha. Entre las víctimas de este atropello se encontraban el rey y muchos de los sabios que aún sabían leer y escribir las tablillas rongo rongo. Las protestas internacionales no se hicieron esperar, pero el daño ya estaba hecho. Casi todos los Rapa Nui murieron en Perú o en el viaje de regreso. Solo consiguieron volver 15 isleños, pero lo hicieron portando el virus de la viruela, lo que terminó de diezmar todavía más la población. La llegada de los misioneros franceses a mediados de la década de 1860 también causó daños irreparables en la cultura Rapa Nui. En su afán de convertir a los nativos al cristianismo, terminaron con antiguas creencias y ritos ancestrales, así como con la competencia del hombre pájaro. No obstante, también gracias a esos primeros misioneros se tienen relatos de lo que fue la forma de vida de la isla de Pascua, y se salvaron muchos de sus objetos más representativos. La fragilidad de la isla de Pascua se hizo notoria otra vez en 1870, cuando el francés Jean-Baptiste Dubois-Bournier pretendió reclamar la soberanía total de la isla y convertirla en su rancho ovejero. El francés atacó a los nativos obligándolos a evacuar la isla, muchos de ellos con destino a Tahití. Se dice que para 1877, año en el que Jean-Baptiste Dubois-Bournier fue asesinado, solo quedaban en la isla de Pascua 111 nativos, lo que es una ínfima cantidad en comparación con los 14.000 que llegaron a ser en el momento de su mayor apogeo. Durante décadas, la isla de Pascua fue vista como un territorio remoto y sin interés estratégico para las potencias coloniales. Sin embargo, esto cambió cuando Gran Bretaña mostró intenciones de anexarla en respuesta a las aspiraciones de Francia. Ante este panorama, Chile tomó medidas decisivas para incorporarla a su soberanía. El 9 de septiembre de 1888, como hemos mencionado, el capitán Policarpo Toro presentó al entonces rey de la isla, Atamu Tekena, una escritura de cesión. El documento fue escrito en español y en Rapa Nui, pero su contenido era muy diferente entre ambas versiones. Según el texto en español, la isla quedaba bajo la total y completa soberanía de Chile, mientras que la versión Rapa Nui hace referencia únicamente a un acuerdo de protección y amistad entre ambas partes. La tradición oral recoge que al izar la bandera chilena, Atamu Tekena expresó: «Al levantar tu bandera, no quedas dueño de la isla, porque nada hemos vendido. Sabemos que el señor obispo puso la isla bajo la protección de Chile, pero no se ha vendido nada».
Sin embargo, esta ceremonia marcó el inicio de otro periodo de abusos y despojos para el pueblo Rapa Nui. Tras la anexión, la isla quedó prácticamente olvidada por el gobierno chileno. Durante años, los Rapa Nui permanecieron confinados en su propio territorio, ya que Chile no les otorgó la ciudadanía plena hasta 1966, restringiendo sus derechos de movilidad y participación. El capítulo más oscuro llegó en 1903, cuando los habitantes fueron despojados de sus tierras. Estas fueron arrendadas por 25 años a la empresa Williamson Balfour & Co., una compañía escocesa-chilena dedicada al comercio de nitratos y a la ganadería ovina. La empresa estableció la compañía de explotación de la isla de Pascua, que llegó a manejar más de 70.000 ovejas en la isla. Mientras tanto, los Rapa Nui fueron confinados en el pequeño enclave de Hangaroa. Hangaroa es en la actualidad la única ciudad y capital de la isla. El dominio de la empresa sobre la isla continuó hasta 1936, cuando el comercio de lana se desplomó debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la completa retirada de la actividad ovina no ocurrió hasta 1953, cuando la Marina chilena asumió el control del territorio. El gobierno militar de la Marina no trajo mejoras significativas para los Rapa Nui. Se prohibió el uso de la lengua autóctona y las condiciones de vida continuaron siendo precarias. Estas políticas alimentaron un fuerte sentimiento identitario y dieron lugar a movimientos independentistas. Tras años de lucha, el pueblo Rapa Nui logró importantes avances. Se les permitió elegir a su propio alcalde, se les otorgaron exenciones fiscales y se estableció que únicamente los Rapa Nui pueden ser los propietarios de las tierras de la isla. A pesar de su turbulenta historia, la riqueza cultural y natural de la isla de Pascua finalmente comenzó a recibir el reconocimiento que merecía. El 16 de enero de 1935 se creó el Parque Nacional Rapa Nui, que hoy abarca más del 40% del territorio insular. Posteriormente, en diciembre de 1995, la isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, permitiendo acceder a mayores recursos para la conservación de su invaluable legado. La historia de la isla de Pascua es un testimonio de resiliencia entre siglos de abusos, explotación y abandono. Hoy, el pueblo Rapa Nui sigue luchando por preservar su identidad cultural, su idioma y sus tradiciones, mientras custodian uno de los patrimonios más fascinantes y enigmáticos de la humanidad. Aunque lamentablemente, casi todo ese legado se ha perdido para siempre. Pasemos ahora a repasar uno a uno los principales sitios y enigmas de la isla. Antes de hablar sobre los moais, repasemos algunos misterios interesantes de la isla rara vez mencionados. Uno de ellos es la existencia de numerosos petroglifos y enigmáticas piedras que pueden encontrarse por todo el lugar. Una de las piedras más curiosas es la llamada Pu'o-Jiro, una piedra de aproximadamente 1,25 metros de altura cuyo nombre significa trompeta de Hiro. También es conocida como Maea Pui o piedra para soplar. La piedra es un artefacto único en la isla. Posee un orificio principal que al ser soplado emite un sonido similar al de una trompeta. Según las tradiciones locales, este sonido habría servido para invocar al dios Hiro, el dios de la lluvia, aunque su propósito exacto sigue siendo incierto. Algunas teorías sugieren que fue utilizado como talismán para pescar. Su vibración, audible a gran distancia, atraería a los peces hacia la costa. En otros relatos se menciona como un trofeo de guerra que cambió de manos durante distintas épocas. La superficie del Pu'o-Jiro está adornada con petroglifos en forma de vulvas, conocidas como komari, un símbolo de fertilidad en la cultura Rapa Nui. Esto ha llevado a especular que la piedra pudo haber sido empleada en rituales de fertilidad. También podría haber funcionado como un instrumento de llamada o como el epicentro de ceremonias dedicadas a Hiro, en una zona rica en monumentos y grabados ancestrales. Papa Vaca es un conjunto arqueológico que se caracteriza por el gran número de petroglifos que se extienden por grandes losas de basalto situadas a nivel del suelo. El término papa significa piedra y vaca canoa, por lo que el nombre del lugar hace referencia al petroglifo más grande que se ha encontrado en toda la isla de Pascua, una gran piedra en la que se distinguen una gran variedad de canoas, tortugas y anzuelos, además de numerosos orificios cuyo significado se ignora. La figura principal es la gran canoa doble, es decir, con dos cascos que mide 12 metros de largo. No se sabe si este gran petroglifo representa una canoa o tal vez rememore a la gran embarcación en la que llegaron los antiguos ancestros de la mano de Hotumatua.
Uno de los petroglifos que más llama la atención es el que podría representar a un pulpo o un calamar, o tal vez alguna clase de criatura marina aún por identificar. En el complejo arqueológico de Pito Kura se encuentra otro enigmático artefacto, una gran piedra esférica de 80 centímetros de diámetro. Hay quienes la relacionan con el nombre del lugar, Tepito Kura, que significa ombligo de luz, aunque hay otros que creen que tendría relación con uno de los nombres con los que se conoce a la isla de Pascua, Tepito Otegenu, que significa el ombligo del mundo. Esta piedra era conocida antiguamente como Titahanga Otegenu, y según la leyenda fue traída por Hotumatua desde Hiva. Se dice que esta roca casi esférica y lisa concentra el mana, la energía magnética y sobrenatural en la que creen los Rapa Nui. Por su alto contenido en hierro, se calienta más que las demás y ocasiona que las burbujas se comporten de forma extraña, por lo que también es conocida como la piedra magnética. Muchos visitantes ponen las manos sobre ella para captar su energía, o también, según la creencia de algunos, aumentar la fertilidad femenina. Baihu es uno de los lugares donde la característica de remota de la isla de Pascua cobra mayor sentido. En este gran aju, el muro de contención posterior, que tiene forma semicircular, mide 86 metros de largo y soportaba 8 estatuas que yacen ahora derribadas boca abajo sobre el terreno. Este lugar, que no ha sido restaurado, es un testimonio fiel del periodo Uri-Moai, o derribamiento de Moais, ocurrido a partir del siglo XVIII durante las disputas entre los clanes de la isla. Alrededor del aju se hallan los pukao, o tocados de piedra roja volcánica que coronaban las estatuas. Varios presentan grabados en su superficie, añadiendo un misterio adicional al lugar. Al frente de la plataforma, sobre el suelo destaca un gran círculo ceremonial de piedras de unos 10 metros de diámetro, llamado paina. Probablemente el lugar más espectacular de la isla para ver petroglifos, pinturas rupestres y restos de un poblado sea Orongo, situado en el volcán Ranokau. Orongo es un sitio arqueológico clave en la isla de Pascua debido a su conexión con el culto del hombre pájaro, ya que este antiguo asentamiento ceremonial fue el escenario de la competición en la que se elegía al Tangata Manu al recolectar el primer huevo del Manutara en los islotes cercanos. Las impresionantes construcciones de Orongo, hechas de piedra basáltica, son muy diferentes a las tradicionales casas bote de la isla. Cada casa tiene una estructura ovalada y están decoradas con pinturas rupestres que representan figuras relacionadas con el Tangata Manu, el bastón ceremonial Ao o la máscara del dios Makemake. Uno de los hallazgos más destacados de Orongo es el moai Hoahokananaya, diferente al resto de moais al estar esculpido en basalto. Este moai fue sustraído por una expedición inglesa en 1868 y se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres. Además, las rocas alrededor de Orongo están cubiertas de más de 1700 petroglifos, destacando la figura del Tangata Manu y representaciones de aves, peces y el dios Makemake. Cerca del aju Naunau se encuentran los moais mejor conservados de la isla, así como numerosas piedras adornadas con petroglifos zoomorfos y antropomorfos, y la curiosa cabeza reciclada de un moai reutilizada como piedra en el muro posterior del aju. En este aju fue donde se encontró el único ojo de moai original que se exhibe en el Museo Sebastián Engler. Muy cerca del aju Naunau se encuentra el aju Aturejuti, cuyo moai fue el primero que se volvió a levantar en época moderna. Hablemos finalmente de los célebres moai. La tradición oral cuenta que el arte de esculpir estatuas se remonta a la época de Hotumatua, que ya habría traído esta tradición desde la mítica Hiva. Existía un manuscrito llamado Puarajoa que narraba el olvido de un moai de nombre Otouta en las playas de Hiva, al que fueron a buscar para traerlo a la isla. El documento, conocido como Manuscrito E, desapareció en circunstancias misteriosas, pero afortunadamente el etnólogo alemán Thomas Bertel logró transcribir 109 páginas del mismo y que fueron la base de su libro La Octava Tierra, un maravilloso documento que narra los detalles del viaje de Hotumatua hasta Rapa Nui,
incluyendo este episodio del Moai olvidado en Hiva. Este es uno de los libros que merece la pena leer para comprender las tradiciones y leyendas pascuenses, aunque el libro es muy difícil de conseguir. Aquí os dejo con una fotografía del manuscrito original tomada por el propio Bertel. El nombre completo de las estatuas en su idioma local es Moai Aringa Ora, que significa rostro vivo de los antepasados. Las estatuas fueron esculpidas en su mayoría en la piedra del volcán Maunga Eo, que significa cerro aromático, más conocido como Ranur Raraku. La piedra volcánica que se encuentra en ese lugar, llamada Tobalapilli, resultó ser más idónea que la blanda escoria o el durísimo basalto. Curiosamente, la mitad norte del cráter está compuesta por un material arcilloso rojizo inservible para el tallado. La Tobalapilli aparece en la mitad sur del cráter, por tanto, la actividad de los talladores de Moais se concentró en la pared exterior, pero llegaron hasta la cima e incluso hasta el interior del cráter, en cuya ladera se conservan más de 40 estatuas. Los talladores esculpían la piedra con cinceles de basalto u obsidiana llamados toki, y se calcula que se tardaba hasta 2 años en terminar un Moai grande. El tallado de estas enormes estatuas fue un logro impresionante con las herramientas limitadas de las que disponían los Rapa Nui, aunque factible debido a la relativamente blanda toba volcánica. El verdadero misterio reside en cómo fueron trasladadas hasta sus emplazamientos finales. Aunque muchas teorías se han planteado al respecto, el traslado de estas enormes y pesadas estatuas es todavía el mayor misterio sin resolver de la isla de Pascua. El Moai más grande que se logró transportar se encuentra erguido en el Ajo Tongariki, la plataforma ceremonial más extensa de la isla. Este coloso pesa aproximadamente 86 toneladas y es uno de los 15 Moais que adornan la plataforma. ¿Cómo lo movieron? Pero el más impresionante de todos es el Teto Kanga, conocido como el gigante inacabado. Este Moai aún reposa en la cantera del volcán Ranur Raraku y es la estatua más grande tallada en la isla. Aunque nunca fue erigido, se estima que su peso final hubiera sido de 270 toneladas y tiene una altura de 21 metros, peso y dimensiones que supondrían un desafío mayúsculo para la tecnología moderna, lo que plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo pensaban moverlo los Rapa Nui? La teoría tradicional de los rodillos de madera, propuesta entre otros por Thor Heyerdahl en los años 60, ha sido cuestionada debido a la accidentada topografía de la isla y a la falta casi total de árboles. Además, ninguna de las estatuas muestra signos de haber sido arrastradas. Según la tradición, los Moai iban hasta los Aju caminando. Recientemente, los arqueólogos han tratado de demostrar esa teoría con la ayuda de cuerdas y un equipo reducido de personas, que hacían bascular un Moai alternativamente al mismo tiempo que se tira de cada lado de la base hacia adelante. Aunque esta idea se promocionó como un éxito, en realidad no demostró mucho en mi opinión, pues como de costumbre en este tipo de pruebas, se realizó en un terreno llano y horizontal, por lo que aún queda por demostrar en las empinadas pendientes de la isla, una idea que no parece muy práctica. Además, la prueba se realizó con un Moai de 3 metros y menos de 5 toneladas, muy por debajo de la altura y peso promedio de estas estatuas, que supera por mucho el doble de ese valor. El enigma del traslado de los Moais sigue sin resolverse de manera concluyente y continúa fascinando a todos los visitantes de la isla. Del total de Moais, más de 800 fueron tallados en Tobalapilli del Ranur Raraku, 22 en traquita blanca y 18 en escoria roja, piedras relativamente blandas. Sin embargo, existen 10 hechos de basalto. El tallado de estos últimos es más difícil de explicar por parte de los arqueólogos, pues el durísimo basalto no parece estar al alcance de las herramientas precarias de las que disponían los Rapa Nui. 164 Moais llegaron a los distintos ajus dispersos en todo el contorno de la isla. Unos pocos llegaron a pequeños ajus en el interior, como es el caso del Aju Kuri Aurenga o el Hanga Kioe. En ocasiones formaban grupos imponentes, como los 15 que hemos mencionado del Aju Tongariki, los 13 del Aju Akahanga o los 7 del Aju Akibi. Otro enigma de la isla es que la construcción de Moais parece haberse detenido de forma súbita,
pues cientos de ellos quedaron en distintas etapas de tallado. Aunque en algunos casos fueron abandonados por problemas técnicos o fracturas, da la impresión de que por alguna razón ese enorme esfuerzo fue interrumpido abruptamente, quedando incluso las herramientas también abandonadas y esparcidas por toda la ladera. Ese es otro misterio que guarda la isla de Pascua. La altura media de los Moai es de 4,5 metros, pero los hay más grandes, llegando a superar los 10 metros, como el encontrado en el Aju Hangatetenga en la costa sur, o en el Aju Tepito Tecura en la costa norte. También hay otro, enorme y quebrado, a los pies del Hangatetenga que supera los 10 metros. Se cree que una vez que el Moai era instalado en su ajo, se le tallaban las cuencas de los ojos y se le colocaban los ojos fabricados de coral blanco y pupilas de obsidiana. Hay que destacar que en la actualidad ningún Moai conserva sus ojos originales. En el complejo de Tajai se puede apreciar la única estatua con ojos, pero estos se deben a una restauración moderna. En el año 1978, durante la reconstrucción del Aju Naunau, como hemos mencionado anteriormente, se encontró por primera vez uno de los ojos originales de un Moai. Hay contabilizados 58 Moais que conservan el pukao, un extraño añadido de forma cilíndrica sobre la cabeza, hechos de escoria roja procedente de la cantera del Punapao, un pequeño volcán próximo a Hangarroa. Se cree que representa el pelo amarrado en un moño y teñido de ocre, tal y como era la costumbre polinésica. Pero de nuevo, tan solo se trata de una suposición y no de una certeza. En la propia cantera, o esparcidos por la isla, quedaron abandonados 31 pukao. Las dimensiones de estos cilindros alcanzan de 1 a 2 metros de alto por 2 o 3 metros de ancho, con pesos de entre 9 y 20 toneladas. Algunos de estos pukao fueron izados a alturas considerables, como el que levantaron sobre el Moai del Aju Tepito Tecura a 10 metros de altura, un cilindro de escoria que pudo pesar más de 10 toneladas. Aún nadie sabe cómo pudieron lograr tal hazaña. Uno de los Moais más curiosos es el llamado Ajujuri Aurenga. La particularidad de este Moai es que es el único representado con 4 manos. Una curiosidad sobre los Moai es que existe la creencia generalizada de que representan a figuras masculinas. Sin embargo, en la isla se han encontrado hasta 11 con rasgos claramente femeninos, como este expuesto en el Museo Antropológico Sebastián Eckert. El torso fue descubierto por Thor Heyerdahl en 1956 y estuvo en el Museo Kon-Tiki de Oslo hasta que la cabeza fue encontrada en 1988. Momento en el que fue devuelto para que pudiera ser exhibido en la isla de Pascua. Otro Moai femenino es el extraño Moai Tukuturi, cercano al Aju Tongariki y de factura totalmente diferente al resto, representando a una figura arrodillada. Fue descubierto durante la expedición de Thor Heyerdahl en los años 50. Algunos aseguran que puede ser una de las representaciones tempranas de los Moai, aunque otros creen que puede ser una representación posterior debida a un cambio de estilo escultórico. Otros, por su parte, se aventuran a afirmar que el Moai Tukuturi fue realizado por los artesanos tahitianos que llegaron a la isla de Pascua a mediados del siglo XIX. Esto se deduce por la similitud con los tiki, un tótem típico de la Polinesia. Otra leyenda dice que esta es la representación de un célebre tallador de los Rapa Nui, erigido para vigilar a las generaciones futuras de artesanos. Es decir, un amplio abanico de hipótesis que en realidad refleja otra realidad, la de que nadie lo sabe. Se sabe que muchos de los Moais fueron derribados intencionadamente por el pueblo Rapa Nui durante las guerras por el control de los recursos. Por eso, todavía en la actualidad se pueden observar cientos de ellos tumbados por toda la isla. ¿Os habéis fijado que muchos de ellos son solo cabezas sin apenas torso ni cuerpo? La realidad es que muchos de ellos, los que no están en los ajus, se encuentran enterrados casi en su totalidad, como se puede observar en esta fotografía. El motivo de esto no se conoce con certeza.
Pero aquí es donde aparece otro enigma de la isla, tal vez el más increíble. Si este enterramiento de las estatuas se ha producido de forma natural, fruto de años de sedimentación, habría que retrasar varios milenios la antigüedad real de los moais, algo inconcebible para el mundo académico, que rechaza de plano una hipótesis que desmontaría la historia que se ha construido en torno a los moais y al pueblo Rapa Nui. Teniendo en cuenta una tasa de sedimentación de 0,5 milímetros por año, algunas estatuas, enterradas más de 6 metros, habrían estado en la superficie hace 12 o 13 mil años. Otro misterio de la isla que aún está por resolver. También se dice a menudo que los moai, aunque de diferentes tamaños, presentan características idénticas. Pero esto no es del todo cierto. Mientras que unos presentan una superficie lisa, en otros se pueden observar intrincados tallados, cuyo significado también es un enigma. Pero no todos son enigmas en torno a los moais. En épocas recientes, una imagen de un moai sumergido bajo el mar ha corrido por la red, llevando a muchos a ir en su busca. La imagen es real y esta estatua existe, pero no es original. Se trata de una réplica en cemento colocada allí a finales del siglo pasado por un equipo de televisión para el rodaje de la serie Iorana. Aunque hay que decir que la serie se inspiró en la leyenda de un moai sumergido en 1957. El moai se encontraba a bordo del carguero chileno Pinto, pero debido al mal tiempo, la estatua cayó al mar y hasta el día de hoy no ha sido encontrada. Así que habrá que seguir buscando por si alguna vez aparece. En la zona de Vinapu se encuentran los restos de 3 plataformas, entre las cuales destaca una construcción única, el muro de la Ajutajira. Este muro ha despertado fascinación y debate por su intrigante semejanza con las estructuras megalíticas de los Andes, tradicionalmente asociadas a la civilización inca. ¿Cómo es posible que una construcción en medio del Pacífico comparta características tan precisas con edificaciones situadas en el continente? Este asombroso parecido ha alimentado teorías que van desde lo científico hasta lo mítico. Una de las hipótesis más cautivadoras sostiene que el Ajutajira fue construido por el inca Tupac Yupanqui durante su audaz expedición al Océano Pacífico. Esta teoría, planteada por el historiador peruano José Antonio del Busto, se basa en relatos de crónicas del siglo XVI escritas por Pedro Sarmiento de Gamboa, Martín de Murúa y Miguel Cabello de Balboa. Según estas crónicas, Tupac Yupanqui escuchó historias sobre islas lejanas y decidió buscarlas. Armó una flota de balsas a vela y, acompañado de 20.000 guerreros, alcanzó unas tierras que las crónicas llaman Ninachumbi y Ahuachumbi. Del Busto especula que estas islas corresponden a Mangareva en la Polinesia francesa y a Rapa Nui. Curiosamente, las leyendas locales parecen respaldar esta idea. En Mangareva se cuenta la historia de un rey llamado Tupac, que llegó desde el este. Una narrativa que también aparece en las Islas Marquesas. Además, el historiador francés Jean-Hervé Daudet ha señalado que las plataformas de Vinapu presentan similitudes con las chulpas de Sibustani, estructuras megalíticas en el altiplano peruano atribuidas a Tupac Yupanqui. Según Daudet, el Inca habría adoptado en Rapa Nui el título de Mahuna Terra, que significa Hijo del Sol. Sin embargo, si los constructores de la Ajutajira compartieron técnicas con los arquitectos de los llamados muros incas, podríamos estar ante un enigma todavía mayor y cuyos orígenes se pierden en las profundidades del tiempo. El origen de las propias edificaciones megalíticas atribuidas a los incas. Existe un debate apasionante en torno a este tema. Muchos investigadores argumentan que ciertas edificaciones atribuidas a los incas, especialmente las de precisión asombrosa, podrían ser obra de una civilización mucho más antigua, y que los incas simplemente reaprovecharon y rehabilitaron algo que ya estaba ahí desde tiempos remotos. ¿Es posible que una civilización desconocida para nosotros haya dejado huella en ambos lugares? ¿Y si los incas no fueran los únicos creadores de sus monumentales construcciones? Ya hemos abordado esta polémica en un vídeo anterior del canal, donde cuestionamos las diferencias entre las construcciones claramente incas y aquellas cuyo origen no ha sido aclarado de manera convincente. Te invito a verlo si deseas profundizar algo más en este asunto. A pesar de las fascinantes teorías
y las investigaciones que han intentado conectar estas civilizaciones separadas por el vasto océano, el origen de la Ajutajira en Minapu sigue siendo otro de los grandes misterios de la isla de Pascua. Por ahora, os invito a observar con atención las imágenes de este enigmático muro y que os hagáis esta pregunta. ¿Pudo el vasto océano ser un puente entre culturas aparentemente separadas? ¿Son estas estructuras vestigios de una civilización perdida? La respuesta quizás esté aún oculta entre las piedras de Minapu. Hoy no indagaremos mucho más en el asunto. Tan solo os pido que miréis con atención las imágenes y decidáis por vosotros mismos. Aunque siempre sea el que sale mencionado, el Ajutajira en Minapu no es el único muro megalítico en la isla. Otro aju, el Aju Tepeu, alberga otra estructura megalítica, de proporciones ciclópeas, que ha dejado desconcertados a los expertos. Como a muchas de las maravillas de Rapa Nui, a este muro tampoco se le ha sabido encontrar una explicación. Las tablillas Rongo Rongo son uno de los mayores misterios de la cultura Rapa Nui. Eugene Eiró fue el primero en dar a conocer la existencia de las mismas. Son una serie de tablillas talladas en madera que contienen el enigmático sistema de escritura Rapa Nui. Lamentablemente, las pocas personas que alguna vez supieron leerlas e interpretar su significado ya no están entre nosotros. Por ello, es probable que este enigmático lenguaje nunca sea completamente descifrado. Hoy solo sobreviven 27 tablillas originales, ninguna de las cuales permanece en la isla de Pascua. Las que se exhiben en el Museo Sebastián Engler son réplicas, mientras que algunas de las originales se encuentran en el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile. El resto de estas reliquias está repartida por el mundo, guardadas en prestigiosas instituciones o colecciones privadas. Por ejemplo, 3 tablillas residen en el Museo Británico de Londres, y la célebre tablilla Katie se conserva en la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Aunque los moai suelen ser los protagonistas cuando se habla de la isla de Pascua, el sistema Rongo Rongo podría ser aún más intrigante. Hay un detalle que para muchos resulta particularmente fascinante: su sorprendente similitud visual con la escritura hallada en Mohenjo-Daro, un asentamiento de la antigua civilización del Valle del Indo ubicada en lo que hoy es Pakistán. Sobra decir que sugerir una conexión entre ambas culturas es para el mundo académico poco menos que una blasfemia. Sin embargo, el parecido visual es innegable y plantea preguntas más que lógicas en mi opinión. No me atrevo, ni mucho menos, a ofrecer una solución a este misterio, pero sí despertar tu curiosidad e invitarte a reflexionar. Observa la comparación entre ambas escrituras y decide por ti mismo. ¿Es esto una simple coincidencia o podría haber algo más oculto detrás de esta similitud? Hasta aquí llega nuestro viaje por las maravillas arquitectónicas de Rapa Nui, pero la isla de Pascua sigue siendo un enigma envuelto en capas de misterio. Los moais, los petroglifos o las tablillas Rongo Rongo son piezas de un rompecabezas que nos recuerdan que aún hay mucho por descubrir sobre este mágico lugar. ¿Cuál fue el verdadero significado de los moai? ¿Qué llevó a esta civilización a construir estas imponentes estatuas? ¿Cuál era el significado de sus símbolos y rituales? ¿Qué mensajes oculta su indescifrable escritura? Es posible que algún día encontremos respuestas, pero hasta entonces la isla de Pascua seguirá cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestra comprensión del pasado. Solo el tiempo lo dirá. ¿Estamos quizás malinterpretando la historia? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el secreto de la isla de Pascua? Déjame tu opinión en comentarios, siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar frames.net para comprar tu copia del libro. Dale una oportunidad, igual te sorprende.